Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Este domingo, último domingo del mes. Y en familia vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar juntos, porque nos permite bendecir su nombre, bendecir su persona. Y bueno, vamos a empezar este día leyendo un versículo de la palabra de Dios que está en Salmos. Va a leer el Facu y en base a eso vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo en este tiempo. Buenos días. Bueno, vamos a leer Salmo versículo 3. Hasta que 3, bueno, dice así: Mas tú, el Señor, eres escudo por mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Él nos cubre, Él nos cuida en este tiempo. Seguramente hay muchos que están pasando miedo, pasando situaciones de incertidumbre, situaciones donde se les hace difícil salir a trabajar, o aquellos que no tienen trabajo y están en su casa esperando que algo salga. Pero la promesa de Dios es que Él nos cubre, nos levanta, nos rodea, levanta nuestra cabeza en momentos de angustia, levanta nuestro ánimo en momentos quizás de desánimo. Y simplemente queremos, como familia, darle gracias a Dios por lo que Él nos está permitiendo vivir. Este es un momento especial, no es que estamos todos los días así, que estamos todos los días juntos, charlando, orando, leyendo la palabra, pero sí estamos en comunión con el Señor primeramente y tratando de estar en comunión con los hermanos. A veces nos cuesta no vernos tan seguido como estábamos acostumbrados, pero bueno, esta es una posibilidad, es una forma que tiene la tecnología de unirnos y que nos permite el Señor estar unidos a través de este tiempo. Así que le damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios y dar una palabra de ánimo es lo que queremos en esta mañana como familia, para que todo este tiempo que se está viviendo, esta situación diferente, que no nos permita ver cosas que no corresponden, escuchar cosas que no nos hacen bien, simplemente confiar en Dios y saber que Él está de nuestro lado y no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar sin que Él lo permita. Y esto también lo permitió Él, sin duda. Él lo permitió para que crezcamos en Él, para que nos unamos, para que saquemos cosas que están mal, que implementemos cosas que están bien. Y para eso vamos a leer un versículo que está en Isaías, que lo va a leer Juan, y después vamos a tener un tiempo de oración para que esta reunión sea realmente como Dios quiere que sea, en unidad. Bueno, buenos días hermanos. En Isaías 54:10 el Señor dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Amén. Es una promesa de Dios. No tengas miedo, no desmayes. Podés ver a tu alrededor cosas que te asustan, pero Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar, agarrados del Señor, confiando en Él y sabiendo que por más que veamos cosas que no están bien y cosas que nos desvían, Él está con nosotros. Oramos. Amén, oramos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por otro día más, Señor, otro día que nos dejas pasar, otro día, Señor, donde vemos tu fidelidad. Gracias, Señor, porque vos sos escudo alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias. Nos diste orden, Señor, de que clamemos delante tuyo, que busquemos delante de tu altar, Señor, que vengamos a tus pies, Señor, que levantemos altar en nuestra casa para adorarte, Señor, y es lo que intentamos hacer cada día, es lo que queremos hacer. Por eso, Señor, entendemos que vos sos el que guarda nuestra entrada y nuestra salida, el que cuida de nuestras vidas, Señor, y te damos toda la gloria a vos, Señor, y toda la honra, porque entendemos, Padre Santo, que estamos y todo está bajo tu control, Señor. Padre, bendecimos este tiempo, te rogamos que cada hogar, Señor, vos estés impartiendo tu presencia, estés cubriendo, Señor, la necesidad de cada hermano, estés abrazando, Señor, con un tiempo de paz, Señor, en cada una de nuestras casas, Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, va más allá de lo que nuestra mente, Señor, nuestra cabeza puede entender. Glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque vos sos escudo alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos vemos pronto. Cuando Dios disponga, estaremos de nuevo juntos en cuerpo, porque ahora estamos en espíritu. Le damos gracias a Dios por eso. Nos vemos. Chao. Nos vemos.
Hola, buen día a todos. Bueno, en este día nosotros queremos compartir nuestro testimonio con ustedes, contando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra economía. Nosotros hace más o menos 5 años que emprendimos nosotros dos solos en casa haciendo pizzas y empanadas. Gracias a Dios nos fue muy bien, hasta a principios de año que se empezaron a complicar las cosas y la verdad es que empezamos a tener deudas y se nos hacía muy difícil todo hasta que hablamos con algunos de los hermanos de la iglesia. Ellos estuvieron al tanto, nos ayudaron económicamente y también en oración. Muchos de ustedes estuvieron orando por nosotros. Primeramente queremos agradecerles por eso y contarles que a través de las oraciones Dios nos dio estrategias para poder seguir vendiendo otras cosas para la tarde, como pastas frolas, ricota, bizcochitos, en el cual nos está yendo muy bien. Hay una entrada económica en el cual no esperábamos, así que más que agradecidos con todos ustedes, gracias a Dios. Estamos felices y mi esposo va a leer un versículo para más o menos cerrar y tomarnos de esta palabra todos, ¿no? Amén. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que queremos darle muchas gracias y a pesar de que muchas veces se nos hace difícil como seres humanos, pero al fin Dios hace la obra, así que a seguir adelante y fuerzas para todos. Buenos días a todos, bendiciones, somos la familia Caguata. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Daniel, Agustina, Anita y mi esposa Noelia. Y queremos, para empezar esta mañana, compartir una porción de la palabra del Señor. Vale, mi esposa. Salmos 40, 4 y 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, y a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque en este tiempo tan especial, Él ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel, lo creemos. Hemos pasado por diferentes pruebas, en lo económico, en lo laboral, he sufrido un robo antes de la cuarentena, así que hemos pasado de todo, pero como ya lo dije, el Señor, Él es fiel, Él es bueno y Él cuida de sus hijos, así que queremos agradecer al Señor, a los hermanos, a la iglesia, a la familia en Cristo, a los pastores, pero también aprovechar este tiempo, este medio, esta red social para llegar a aquellos que aún no conocen al Señor y decirles que en Él hay esperanza. Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo creemos. Amén. Así que es nuestro anhelo también que llegar a ustedes. Así que aprovechar este tiempo también para agradecerles mediante una oración. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y decimos: gracias Señor por tu fidelidad en este tiempo, Señor, que vos permitiste, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor. Bendice a nuestros pastores, bendice a una de aquellas personas que no te conocen y que podamos, mediante este medio, que seamos instrumentos útiles, Señor, para tu obra, para alcanzar esos corazones, Señor. Así que te agradecemos, Señor, enormemente y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y antes de irnos, queremos compartirles un pedacito de una canción que fue de bendición durante este tiempo. Y es así. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
ser con Dios. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Qué bueno que podemos estar adorando. Nunca me cansaré de decir que este es un ensayo. Cada vez que nos juntamos, cada vez que adoramos en lo personal, cada vez que alabas al Señor en tu vida personal, que cantás, que adorás su nombre, este es un ensayo de lo que va a ser por la eternidad. Amén. Lo que va a ser por la eternidad.
bendecirlos y compartir este tiempo en memoria del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz y compartir e impartir la cena del Señor. Como familia, como hermanos, vamos a hacer memoria al sacrificio de Jesús y queremos compartir la lectura en 1 Corintios 11:23, como está leyendo Brian. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les enseñé a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue entregado para que lo mataran en la cruz, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Amén. Vamos a orar por el pan. Bendito Dios, Padre Santo, queremos bendecir ahora este tiempo, este momento, Jesús. Bendecimos en familia, Jesús, este pan, y Jesús, hacemos memoria de ti, el sacrificio que diste en la cruz para salvar nuestras vidas, para limpiarnos de todo pecado, papá. Te damos gracias porque podemos una vez más estar conmemorando este sacrificio tan importante que hiciste para nosotros, oh Dios. Bendecimos, Dios, y cubrimos este tiempo, este momento y nuestras vidas, esta familia, Jesús. Queremos, Padre, conmemorar tu muerte en la cruz y darte gracias. Muchas, muchas gracias por todo lo que das y diste por nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Compartamos el pan. Hermanos, ahora queremos compartir la copa, haciendo memoria de la sangre que Jesús vertió en la cruz. Brian nos lee la segunda parte. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman este pan o beban esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Amén. Mario, ahora por la copa. Amado Dios, te damos gracias, muchas gracias, te damos por tu inmenso amor por nosotros. Gracias por tu Hijo, allí en la cruz, Señor, que su sangre fue vertida para que hoy podamos tener
Señor, la limpieza de todos nuestros pecados, para que podamos hoy gozar, Señor, de esta libertad y de poder estar libres de condenación. Amado Dios, gracias te damos. Gracias por tu amor tan grande. Y en esta mañana queremos recordar, Señor, queremos recordar esa memoria de tu sacrificio. Ahora, Señor, compartimos la copa, símbolo de tu sangre, vertida allí en la cruz, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Compartimos la copa. Bueno, ¿qué tal? Buen día, mis hermanos, hermanas. Qué lindo poder estar nuevamente juntos en esta mañana. Bueno, espero que ustedes estén allí reunidos alrededor de la mesa, compartiendo como lo hacemos cada domingo y también en la semana en distintas oportunidades que nos encontramos. Bueno, en este momento, antes de compartir la palabra, quisiera comentarles algo respecto de la tarea que la Iglesia viene haciendo y sigue haciendo respecto de la ayuda mutua. Y en esto tenemos que reconocer, bueno, la participación del grupo de Hechos Más que Palabras, que es una participación fundamental en toda esta tarea de colaborar y asistir en la necesidad de cada uno de nuestros hermanos que de pronto pasan por algún tipo de necesidad, y gracias a Dios también por la participación de hermanos, la colaboración de hermanos y hermanas que tal vez hacen aún sus donaciones para suplir esas necesidades que se van produciendo. En este tiempo también hemos tenido la recepción de una cantidad de cajas, precisamente 480 cajas, de un programa que se llama Seamos Uno. Bueno, esas cajas ya se están distribuyendo porque no solamente, si bien es cierto que nuestro ministerio ha sido el receptor de todas esas cajas, no han sido solo para nosotros, sino que las hemos estado compartiendo con los pastores del distrito, y bueno, esas cajas van llegando, prácticamente han llegado todas ya a la casa de muchas personas que son miembros a lo mejor de cada una de las congregaciones, como en el caso nuestro también, pero también gente que está necesitando, gente que son a lo mejor vecinos o familiares, y que esas cajas van llegando, y hemos visto, bueno, cantidades de fotos, porque así lo requiere el programa Seamos Uno, que cada caja que se entregaba se certificara a través de una foto con la entrega de esa caja. Y damos gloria a Dios porque hay personas que han sido, se han reconciliado con el Señor, hay personas que han entregado su vida al Señor. Bueno, es un motivo de bendición, aún en medio de situaciones extremas, porque realmente hay situaciones que son
muy extremas en las personas. Sin embargo, esta bendición, esto que Dios provee, nos marca de que la promesa de Dios, especialmente para sus hijos, es que no faltará el pan en la casa del justo, pero que también, como hacían los cristianos en su primera etapa, que tenían favor para con el pueblo, y la gente también era beneficiada a través de la acción de la iglesia. Por eso damos gracias a Dios y gracias por estar siendo parte. Vos y yo somos parte de esto, de esta bendición. Así que alabemos a Dios, démosle gloria a Él por todo lo que Él está haciendo. Y ahora vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos muchas gracias por el tiempo que ya hemos vivido, este tiempo donde hemos podido recordarte, donde hemos podido alabarte, donde podemos compartir esto que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, entre nosotros y con nosotros. Y gracias por la palabra que vamos a recibir. Gracias porque tú has preparado esta palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria y abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir esa palabra tuya. Amén. Bueno, justamente hablamos de los hechos y en esta mañana vamos a hablar un poco de algunas cosas que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente este es un libro que, bueno, para aquellos que no conocen, fue escrito por Lucas, uno de los discípulos del Señor. Lucas era médico y él escribió el Evangelio de Lucas, y tal vez el libro de los Hechos es como una continuación de las cosas que él iba experimentando, que iba escribía, anotando, y muchas veces de esas cosas él los vuelca nuevo. Basta solamente con ver lo que dice el primer capítulo, donde él habla y le escribe, dice en el primer libro, Teófilo, enseñamos y hablamos de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Yo quiero destacar esto, porque no por nada las palabras se ponen en ese orden: hacer y enseñar. Y esto creo que nos marca, hablando de lo que recién comentábamos, de las cosas que uno puede hacer que muestran el amor de Dios. De hecho, hay cosas que se pueden hacer y no son hechas con amor. Eso tiene poca validez. Las cosas que uno hace para el Señor y las hace verdaderamente en el amor de Dios, eso sí tiene un valor trascendente para nuestras vidas. Pero en esta mañana, a modo de título, por decirlo así, yo le he puesto llamados a abrir puertas. El libro de los Hechos es un libro que abre puertas. De hecho, si nosotros miramos en los primeros capítulos, ahí vemos el cumplimiento de lo que Jesús, si usted quiere ir a Mateo capítulo 16, lo que Jesús le dijo como una indicación muy precisa al apóstol Pedro. Luego de la revelación, él le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso le valió a Pedro que Jesús le dijera, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué eran esas llaves?
esas llaves que no eran, como algunos dicen, agarran un llavero y dicen, bueno, soy como San Pedro, algunos dicen. No tenía nada que ver con las llaves que abrir una puerta, eran llaves espirituales. Y de eso la primera llave que se menciona en el libro de los Hechos es precisamente la llave cuando Pedro predica en aquel día de Pentecostés y abre la puerta del Evangelio, de la buena noticia de Dios, de la salvación, a aquellos que eran israelitas, judíos, pero que no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y entonces allí hay tremenda conversión, lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos, cuando hay primero 3.000 que se convierten al Señor, luego 5.000 y así, y había multitudes de personas que creían, ahí mismo en Jerusalén, que creían en Jesús. Por eso la primera iglesia fue una iglesia mayoritariamente de judíos o hebreos convertidos, que creían que habían recibido a Jesús como el Mesías. Pero ahora nosotros vamos a ir al capítulo 10. Y ahí nos encontramos con otro personaje. Y yo quiero que leamos juntos agarra tu Biblia, allí la tenés, cada uno tenga su Biblia a mano, porque hoy vamos a leer varias escrituras. Yo quiero comenzar en el capítulo 10, el versículo 1, y dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quiere el Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo o temor. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, el que se hospeda con Simón, otro Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel y que con el que había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y les solicitó que fueran a ese lugar a buscar a Pedro. Ahí tenemos la primera escena. Este hombre, ¿quién era Cornelio? Bueno, dice la palabra que él era un centurión. ¿Qué era un centurión? Porque a veces leemos frases o expresiones que no las entendemos totalmente. Bueno, un centurión significa que era un hombre que tenía mando, un soldado, era un soldado romano. Las legiones romanas eran muy fuertes y de hecho él era centurión de una de estas. Se dice, y la historia contemporánea dice que en el imperio de Roma había distribuido no menos de 30 lugares, como si fueran bases militares, donde había un centurión que era el que comandaba esa base, distribuidas en todo el territorio que ellos estaban dominando. Este era uno, Cornelio, centurión, y generalmente eran
gente italiana, porque que habían dispuesto para estar al servicio del imperio o del emperador de Roma. Así que, bueno, dicho todo esto, que era un poco para explicar quién era Cornelio, era además un hombre muy devoto. Él había estado muy cerca de la comunidad de hebreos, la comunidad judía. Había estado muy cerca. Y por lo tanto, ustedes saben que en ese momento los romanos eran muy devotos de muchos dioses. Y de hecho, eso hasta nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. De hecho, nuestro calendario está regido por muchos los días de nuestro calendario. Ellos eran devotos de Júpiter, de Venus, de Marte, de Augusto. O sea que había muchos de esos nombres que regían también nuestro calendario. El día Marte es por eso, el jueves es por Júpiter, el viernes es por Venus y así. Pero Cornelio era un hombre que se había impregnado de lo que habían visto en el pueblo hebreo. Y él, contrariamente a lo que los demás, él era monoteísta. Él creía en un solo Dios, en el Dios de los hebreos. Y había entrado había tenido mucho contacto con los judíos. Y seguramente, aunque a lo mejor no lo recordara, pero seguramente lo conocía a Pedro también. Pero el ángel viene y le habla y le dice y reconoce las acciones que él había realizado como abriendo una expectativa. Así que él envía rápidamente, es obediente a lo que Dios le indica y envía a buscar a Pedro. Pedro estaba allí en una ciudad, en Jope, una ciudad que hemos conocido, y precisamente un lugar muy particular que hemos conocido en nuestro viaje a Israel, que estaba allí en casa de Simón Curtidor. Ese lugar todavía está en la ciudad de Jope. Es uno de los puntos turísticos más visitados y precisamente está junto al mar. Uno entra por un lado de esa casa y si pudiera transitar por dentro de la casa, del otro lado está la orilla del mar. Así que ese lugar, ahí estaba de visita, él había llegado y Simón el Curtidor lo había alojado a Pedro. Nosotros vamos a notar que en todo este relato transcurren 4 días. 4 días. El primer día es donde Dios le habla a Cornelio y luego la palabra de Dios sigue el relato. Y si ustedes me acompañan, en el versículo 9 dice así: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, eran los que había enviado Cornelio. Pedro, mientras tanto, subió a la azotea de la casa a orar. Y era casi al mediodía. Entonces dice que tuvo hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los 4 puntas, descendía hacia la tierra.
y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera». Conociéndolo a Pedro, sabríamos cómo habría respondido. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. Él era un judío muy acérrimo, muy cerrado a todas las leyes y costumbres de su pueblo. «De ninguna manera, jamás he comido algo impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo te he enviado». Aquí nos encontramos en una situación donde este hombre, que como decía, era tan acérrimo en su formación, era muy ligado y muy aferrado a la ley, pero no entendió que Dios hoy quería cumplir en él lo que el Señor Jesús le había dicho con respecto a la llave. «Yo te daré las llaves del reino de los cielos». Había abierto una llave, había abierto una puerta, y a la puerta del Evangelio, de la buena noticia de Dios, hacia aquellos que eran del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le estaba permitiendo abrir otra puerta. Pero lógico, dentro de la cultura hebrea, era improbable de que un judío pudiera entrar en la casa de un no judío, llamado gentil, porque para ellos era impuro, era improbable compartir esto. Y entonces este hombre, Pedro, casi como que se niega hasta que Dios lo convence de que era el propósito de Dios. ¿Cuántas veces nos suceden cosas que nos parecen que decir, bueno, ¿cómo Dios va a obrar? ¿De qué manera Dios va a obrar? ¿De qué nos incita, nos envía a hacer tal vez algo que no está dentro de los cánones de lo que nosotros acostumbramos? A veces cosas mucho menores. Sin embargo, qué bueno cuando nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios. Tal vez es una puerta que ha estado, tal vez por mucho tiempo, por ejemplo, que cristianos llamados, por ejemplo, a abrir puertas dentro del mundo de la política, era como algo totalmente negado. Sin embargo, hoy vemos hombres y mujeres de Dios que están siendo utilizados por Dios para estar en esos ámbitos, como algunas profesiones. En otro tiempo se decía, no, determinadas profesiones no son para un hijo de Dios. Sin embargo, hoy Dios ha levantado dentro de esas profesiones. En el mundo de la música, ¿cuántos músicos? En el mundo de las artes. No, ¿cómo te vas a meter en ese ámbito? No es ámbito para un hijo de Dios, pero son todas puertas que Dios abre para que podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo, mi hermano, que esta es una muestra cabal de que cuando Dios nos llama a abrir esas puertas,
Dios ya preparó el camino. Y seguimos, porque Dios ordena los tiempos y las oportunidades. A veces no podemos entender cómo van a acontecer las cosas. Sin embargo, Él va preparando. De la misma manera que habló con Cornelio, también habló con Pedro. Preparó el camino, preparó el corazón de ambos, preparó las personas, y ahora está llegando a casi la culminación de ese encuentro. Ahora, cuando hay disposición para escuchar la voz de Dios, las cosas se hacen más sencillas. Y eso también tiene que ver con el hecho de cada uno de nosotros. No solamente aquellos que somos hijos de Dios, que un día hemos escuchado la voz de Dios, hablándonos a nuestro corazón, trayéndonos el mensaje de salvación, trayéndonos a través de la persona de Jesús el Mesías, la respuesta para nuestras necesidades, sino también aquellos que no conocen todavía. Seguramente aquellos hombres que había enviado Cornelio tampoco conocían a Jesús el Mesías, tampoco le conocían. Sin embargo, estaban siendo parte, como a lo mejor vos en este día que estás escuchando, no sé dónde, pero estás siendo parte, y Dios está hablando a tu corazón, y Dios quiere que esa oportunidad que Dios te da, que tus oídos, no solamente los físicos, sino tus oídos espirituales, se puedan estar atentos, porque Dios está hablando a tu corazón. Él necesita que vos le oigas, y no solamente le oigas, sino que le obedezcas. Pero sigue la historia. Y cuando vamos ahí en el capítulo 10, al versículo 23, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene para decirle. Fíjense cómo Dios prepara todos los caminos. Entonces Pedro les invitó a pasar y los hospedó. Al otro día, y estamos ya en el tercero, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Y ahí se presenta algo que tal vez para Cornelio era algo muy frecuente, ver a una persona, un religioso encumbrado, y postrarse ante él. Pero Pedro ahí empieza ya a darle una primer enseñanza. Y dice, mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Y le dijo: varones, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítame preguntarle, ¿para qué me hicieron venir? Es medio sorprendente esta pregunta que hace Pedro, porque él dice, Dios,
me hizo entender que yo tengo que venir a este lugar. Ahora, todavía él no había entendido totalmente. Pero ¿saben una cosa? Esto me hizo pensar que muchas veces esas oportunidades que Dios te pone en su mano, que Dios te da, de pronto estás hablando, no sé, a través de tu trabajo, con alguien, los que tienen negocio, con un cliente, los que tienen alumnos, con un alumno, los que tienen otro tipo de ocupación, con alguien que de pronto te dice, le estás hablando del Señor, o de pronto Dios te marca que le hables, y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿de qué le tengo que hablar? ¿Para qué estoy acá? A veces nos ha pasado eso. Hace un tiempo atrás estaba en el taller, me tenían que hacer algo o revisar algo en el auto, y un señor que estaba allí, nos ponemos a hablar, elogiándome el auto y demás, pero nos ponemos a hablar y rápidamente el hombre como que da una señal de lo que le estaba pasando. Era un hombre que estaba miedoso de la situación, miedoso de lo que sucedía, lo que estaba pasando en el país. Y yo empecé a hablarle del Señor. Le conté mi experiencia de haber conocido a Cristo, de lo que yo podía vivir. Y doy gracias a Dios porque rápidamente el Señor me hizo entender para qué estaba allí. Yo no había ido solo por el auto. Había ido porque esa persona estaba necesitando de Dios. Y Dios lo había preparado para ese momento. Por eso yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que tal vez en tu casa vos tenés ahí la oportunidad de hablarle a tus familiares. Invítalo para que participe de estas reuniones. Invítalo a los momentos de oración. Compartí con ellos, porque esos son puertas que Dios quiere abrir. De hecho, damos gracias a Dios por todas aquellas personas que están recibiendo la palabra de Dios, muchos que se han entregado al Señor, muchos que se han reconciliado. Pero Dios está abriendo puertas. Pero esta pregunta, que muchas veces tal vez uno dice, pero ¿cómo Pedro puede haber hecho esa pregunta? Sin embargo, muchas veces nosotros indirectamente nos la hacemos o no entendemos por qué el Señor te puso allí en ese momento. Y dice la palabra, entonces, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio contestó, hace 4 días, y ahí llegamos al día 4, hace 4 días, y le empieza a contar toda la historia de lo que sucedió y el relato, para no hacerlo tan extensivo, el relato vuelve a mencionar todos los pasos. Cuando Dios le habló a Cornelio, cuando Dios le habló a Pedro, cuando fueron las personas, cuando volvieron las personas, y todo el proceso ese. Y la palabra de Dios nos marca de que ahí se produce un encuentro maravilloso de estas personas que tal vez solamente 1 o 2 días antes ninguno de ellos pensaba que se iban a encontrar. Sin embargo, se produce ese encuentro y se produce esa verdadera acción de parte del Espíritu Santo. No había méritos en las personas. Hay algo que ellos mencionan, y yo quiero seguir leyendo. Dice la palabra de Dios
que ellos, en alguna medida, Pedro habla de que ellos eran testigos. Ellos podían atestiguar de lo que Dios había hecho. Dice, sigue diciendo, versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismo, no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes, como en este tiempo, con este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió con el Espíritu Santo, con poder, y cómo anduvo haciendo el bien. Y sigue hablando del Señor. Y me detengo un poquito más. Tal vez en esta mañana estés necesitando encontrarte con ese Jesús de gloria, con ese Jesús el Mesías, con el que vino a dar su vida por vos, con el que vino a dar su vida por vos en una cruz. Y yo te invito en esta mañana a que abras tu corazón y que le digas al Señor, Señor, necesito que vengas a mi vida, que perdones mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Si nosotros seguimos leyendo, el versículo 44 dice lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles o los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que también sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y aquí vemos una marca. Cuando alguien cree en Jesús, cuando alguien recibe el perdón de sus pecados, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en 2 oportunidades, dice que desde el momento en que hemos creído, el Espíritu Santo viene a sellar, a poner esa marca de pertenencia. Y fíjense que, si bien es cierto, el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, sin embargo, ese principio se marca claramente. Dice, bueno, aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Evidentemente, el caso de Cornelio es un caso muy significativo. Era un hombre piadoso, era un hombre que tenía su costumbre de orar. Él había entendido que había un solo Dios y a ese Dios oraba. Él tenía favor, especialmente con el pueblo judío. Él hacía obras de beneficencia, pero todo eso no le alcanzó. Y Dios, conociendo el corazón, envió a ese mensajero para que abriera esa puerta de la salvación por la fe. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesucristo, es por la fe en Jesús el Mesías. Y si tal vez haya personas que me están escuchando, y seguramente que es así,
que a lo mejor creen que por hacer buenas obras ya tienen el favor de Dios. La palabra de Dios es sumamente clara y dice que aquellos que, como en la vida de Cornelio y de su familia, recibieron el mensaje y creyeron en Jesús el Mesías, el Espíritu Santo vino a ellos y entonces luego también fueron bautizados. Fíjense ese orden. Hoy también hay mucha gente que son llamados a estas cosas. También hay muchos hijos de Dios que somos llamados a abrir puertas en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de distintas redes sociales. No dejes de usar esas llaves que Dios te da para abrir puertas, porque también hoy hay mucha gente que está necesitada de paz, necesitada de la verdad, que está buscando y tal vez golpeando puertas equivocadas, que está buscando salir de estructuras religiosas y tener un encuentro personal con ese Dios de amor y de misericordia. Hoy también hay muchos a los que Dios está llamando, hijos suyos, que a lo mejor están ahí, en una pasividad, en una situación de inactividad. Y yo quiero animarte en esta mañana, para que vos también te des cuenta que al igual que Pedro, el mandato que el Señor nos dejó a todos aquellos que hemos recibido a Jesús el Mesías en nuestro corazón, es que vayamos y llevemos esa palabra. Es la llave que el Señor nos dio para abrir esas puertas de salvación a aquellos que no le conocen. Ese llamado que tenemos, por favor, si cada uno de nosotros tenemos atención a la voz de Dios, al llamado de Dios, no dejemos pasar este tiempo donde hay mucha necesidad, muchas personas que necesitan y mucha necesidad de que haya verdadera acción de parte de Dios. Hay sellos de parte de Dios que se marcan, hay manifestaciones de parte de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, los milagros, los prodigios, las maravillas, como lo estamos viendo en muchos, pero Dios quiere hacerlo en todos y cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros vivamos esa experiencia y que el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios, el Eterno, sea engrandecido, sea alabado, sea engrandecido y exaltado a lo sumo. Yo quiero orar en este momento para que esta palabra, que es espada del Espíritu Santo, pueda penetrar en el corazón. Padre, Dios eterno, yo te ruego en este momento para que tú pongas tu mano poderosa en la vida de cada uno de aquellos que han escuchado en esta mañana. Señor, como aquellos que recibieron ese llamado tuyo, esa voz tuya, tanto Cornelio como Pedro, recibiendo la voz, recibiendo la visión, recibiendo el llamado, Señor, que obres en la vida de cada uno. Aquellos que no te conocen todavía, como muchos de esos que habían ido, que todavía no habían tenido un encuentro contigo, no te habían reconocido como el Señor y el Salvador de sus vidas. Tócalos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción. Y aquellos que somos tus hijos, ayúdanos a usar todas las herramientas
que no tengamos en poco usar todas las herramientas que tú has puesto en nuestras manos. Esas llaves que nos has puesto para abrir esas puertas de salvación, de perdón, de paz, de bendición, de milagros que tú has puesto en nuestras manos. Señor, úsanos para tu gloria y que veamos, Señor, el obrar tuyo en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso y dulce de Jesús. Amén y amén.